Las breves de la información, cuando intentaba hablar de Milei, y no es la primera vez que intentaba hablar de Milei, dije, bueno, tengo que encontrarle algo bueno a Milei. Bueno, es algo interesante que no. Cada vez que intento hacer esto, pues, lamentablemente salen más situaciones. El día de hoy se suponía y se supone bien, que la electricidad iba a quedarse con un subsidio a cierto grupo, a los más vulnerables. Y se estipula, porque esto que estás viendo en pantalla es pues, el ministro de Economía de la Secretaría de Energía, donde establece donde el gobierno de Argentina aumenta hasta un 120% el precio de la luz, pues ahora sí a los que tienen más poder adquisitivo. Y yo dije, bueno, con este video podemos hablar de que, bueno, va por buen camino, tiene que crear impuestos a los ultra ricos, como estas zonas residenciales que tienen las personas, pero miren, yo podría hablar este video exclusivamente de esto, pero lamentablemente esto ya se salió de control en el aspecto de que no da una mi ley. Porque sí, le estás dando una tarifa justa a quienes más tienen el poder adquisitivo, pero no importa si estás aumentando el transporte en Argentina. Esto es lo que está pasando, lo que estás viendo en pantalla es el comunicado del gobierno de Argentina. Comienza a regir las nuevas tarifas de transporte a partir del 6 de febrero. Hay otras que paulatinamente van a ir subiendo y esto ya trae problemas en el aspecto de que no, o sea, hay personas que toman 4 o 5 transportes públicos y no les va a alcanzar con el salario que empezaste a devaluar, tu moneda empezaste a devaluarlo. De este modo se logró aplicar el nuevo cuadro tarifario, el que estás viendo en pantalla, según los kilómetros, donde el colectivo desde 270 pesos argentinos y al tren a partir de los 130 pesos argentinos para las personas que tengan la SUBE nominalizado. Quienes no hayan realizado el registro pagarán 429,30 pesos argentinos. Y es algo interesante que estos son las nuevas tarifas y pues aquí, o sea, no importa que la energía, el costo de energía la estés dejando normal si estás subiendo el transporte. Y aquí no importa que me escriban que si eres economista, toda esta onda, esto solamente ser un argentino de a pie te está afectando. Y esto trae otras consecuencias, donde pues ahora sí se establece que no, mi ley descarta la dolarización. En una entrevista que me llama mucho la atención, lo da a conocer en este portal, el cenital.com, donde le dan una entrevista y donde quiere llevar lo que es Milei a Argentina es exactamente lo que está haciendo Ecuador. Ecuador en el 2000 empezó a dolarizarse y el 2024, 2023 y 2024 empieza a tener un problema. ¿Por qué? Porque tú al dolarizar empiezas a devaluar tu moneda, no imprimes moneda y el dólar ya no tiene un registro, cuánto entra, cuánto sale, etcétera. Ya no tienes un registro y el área de Ecuador ha servido como un eje donde pueden existir contrabando. ¿Por qué? Porque ahí se mueve todo con dólar. Ahora bien, esto no lo digo yo, lo dice el propio Milei en la entrevista, que la dolarización mínimo en este año no lo va a hacer. Pero chequen quién lo está asesorando. En las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, Milei dejó claro que el objetivo era dolarización y esto había generado preocupación en el organismo, el Fondo Monetario Internacional, por el impacto social e institucional que podría aparejar en el diálogo exclusivo con el CENITAL, el que estás viendo en pantalla. Y no es porque el Fondo Monetario diga, ¿sabes qué? No, no por los pobres argentinos. No, porque el Fondo Monetario tiene que recuperar el dinero y si se colapsa Argentina, pues no va a recuperar el dinero. Y aunque esté privatizando, porque la ley ómnibus, el decreto de necesidades y urgencias, es privatizar. Privatizar sí o sí. Bueno, dentro de las preguntas, me llama mucho la atención estas. Le preguntan, ¿es cierto usted le planteó al Fondo Monetario que la dolarización era un objetivo de corto plazo? Milei contesta, el tema de la dolarización aún está aún no está en la agenda del Fondo Monetario, no está en el fondo porque el Fondo Monetario Internacional tiene que recuperar el dinero, aunque privatices todos, tiene que recuperar. Si se colapsa, no importa que esté privatizando, va a haber manifestaciones, va a ser un caos y te van a quitar lo poco que has ganado. Ahora bien, descarta la dolarización para este año, entonces allá en Argentina,
no dan los tiempos, es lo que dice Milei, que no dan los tiempos porque existe un proceso. Ahora bien, ojo con lo que dice en esta parte, ¿eh? De hecho, lo que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando, es decir, lo están asesorando los que hicieron la dolarización en Ecuador me están pasando un informe porque ellos consideran que la podríamos hacer ahora. Los veo en mi regreso del viaje. Es algo interesante que el problema que está teniendo Ecuador se va a transferir. Va a ser síntoma lo que está haciendo Argentina. Lo está diciendo el propio Milei. Antes de que vengan, si soy economista, si soy o no soy argentina, te lo está diciendo Milei. Y ojo con el dato, porque el que dolarizó todo esto solamente se escuda, se llama Jamil Mawad. Este personaje en el 2000 empezó a privatizar, empezó a dolarizar, empezó a hacer un relajo y el día de hoy las consecuencias, obviamente se escuda él que el narcotráfico es un problema internacional, ¿eh? No es por la dolarización en Ecuador, es un problema internacional, no es un problema nacional. Así se quiere escudar, pero cuando tú dolarizas, cuando sacas tu moneda y entras solamente exclusivamente el dólar, pues dejas de imprimir, dejas de tener regulaciones, dejas de observar cuánto entra y es lo mismo hacia donde va Argentina. Y ante esto ya hay alternativas porque el operativo Bandera, la ministra Bullrich, agradeció en un gesto de Bukele y señaló una baja del 35% en los homicidios en Rosario. Ahora bien, Bukele habla bien de Argentina, habla bien de Bullrich, habla bien de Milei, en el aspecto de que El Salvador puede ayudar, es una región muy pequeña, pero puede ayudar en asesoría. Bukele establece, a ver si tengo aquí el video, establece que puede ayudar en cierta medida, pero no en dinero, porque no tiene la infraestructura. Y también establece que el problema que tiene El Salvador no se puede comparar con Argentina porque es geográficamente dentro de kilómetros es más pequeño El Salvador y puedes hacer ahora sí una estrategia. Pero es interesante que Bukele hable así de Milei, hable así de Bullrich. No asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también. Pero sí, yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario, en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador y por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico porque el problema, comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es bastante menor como para aplicar un medicamento menor. En el tema del presidente Milei, yo solo he hablado una vez con él. Fue una conversación bastante larga para lo que era, porque yo lo vi para felicitarlo por su triunfo y pues nos quedamos hablando un montón de tiempo y me dio un panorama de Argentina muy difícil. Él no había asumido todavía como presidente, era presidente electo. Me dio un panorama de Argentina muy difícil y sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas, en el tema de la inflación, etcétera. Va a ser muy duro enfrentarlo, de cualquier manera que se haga. Entiendo que hay mucho talento y mucha gente muy inteligente con él, aparte de que él es una persona inteligente también, pero va a ser difícil resolverlo. Yo en lo personal sé que es un problema del tamaño, amén de las diferencias entre la economía y la seguridad, pero de ese tamaño en el tema económico. Y pues le deseo lo mejor y si podemos colaborar en algo, somos un país muy pequeño para colaborar económicamente con Argentina, pero si podemos colaborar en lo que sea, en el tema de seguridad, con cooperación, etcétera, estamos a la orden. Y no por nada, también la ministra dice que está bien, que bueno que empieza a hablar de ellos, que inclusive se acercó a El Salvador para conocer lo realizado en las prisiones. Esa es una opción que ella tiene. ¿Por qué? Porque se le va a venir un problema. Se le va a venir un problema muy grande en Argentina, en el aspecto de que si Ecuador, los asesores en Ecuador, en aquel momento quien estaba a cargo en el aspecto de la dolarización de Jamil Mawad, es algo interesante que Argentina va para lo mismo. ¿Por qué? Porque el día de hoy los diputados allá en Argentina le dan un revés, la regresan nuevamente, la ley de bases y puntos de partida para la libertad en los argentinos, la vuelven otra vez la regresan
obviamente saca Milei, donde en un comunicado de prensa, la oficina de presidencia, que él llegó bajo el mandato de la gente, etcétera, etcétera, y se la tienen que aceptar. Es algo interesante estas narrativas que está manejando Milei a fuerzas. Ya le quitó lo que es las cargas fiscales, ya quitó algunos problemas de sindicatos laboral, pero esto que están proponiendo, esta ley ómnibus, este decreto, este decretazo, es privatizar. Su objetivo es privatizar, obviamente, irla desmantelando, pero el primer objetivo es la privatización. Y obviamente ante esto, la gente, los periodistas empiezan a manifestarse. Obviamente, yo sé que van a escribir que son periodistas de izquierda, que recibían un dinero, toda esta onda, pero es muy interesante lo que abordan estos periodistas y con esto terminamos. Soy reportera gráfica y fotógrafa documental. Estoy acá en el Congreso de la Nación haciendo un nuevo camarazo para decir bien fuerte que nuestros ojos miran y también para denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que sufrimos los trabajadores y las trabajadoras de prensa y muchos compañeros y compañeras, comunicadores y comunicadoras populares que también ponen el cuerpo y que estamos siendo objetivos de la violencia estatal y policial en estos días porque no quieren que mostremos lo que vemos y que no quieren que la sociedad se entere lo que está pasando y de qué modo quieren aprobar esta nueva ley que va en detrimento de todos nuestros derechos humanos y naturales. Ahí salen los reporteros. Ahí salen los reporteros a decir que sí existe un tipo de censura. Y ahí está, para que igual, obviamente, yo sé que se van a escudar, que son de izquierda, etcétera, etcétera. Pero ahí está el video, ahí están mis argumentos, ahí están mis pruebas. Para aquellos que digan que no eres de Argentina, que cuáles son tus bases, este es el video. Si les arde, vayan a otro lado. Estas las breves de la información.